¿Te ha pasado que a veces dejas una cantidad de cosas como en pendientes para después o voy a conversar con tal persona que quedamos como de pelea y después lo voy a mirar o después arreglo X cosa y como que se quedan puntos suspensivos? Te cuento que años atrás, cuando las casas eran más grandes, porque además las familias también eran más numerosas, no solo había pues más habitaciones, sino que había una habitación como muy especial que se llamaba el cuarto de San Alejo o el trastero, ¿no? Que era donde se guardaban una cantidad de cosas, nadie sabe ni que había ya, ese inventario nunca se pudo hacer, pero era el reloj que se quedó sin pila, el mueble que se le quebró la pata, el sofá de la tatarabuela que era bonito para la época pero que ahora no está de moda, la lámpara que el cable se le fue dañando y así un sinfín de objetos como con la idea de bueno, después lo arreglo o qué tal que de pronto algo de ese aparato o de ese mueble nos sirva como para repuesto de otra cosa y yo no tenía ni idea cómo se podía hacer esa reparación, pero uno guardaba todo eso porque qué tal que, y qué tal que de pronto mañana me sirva o lo necesite o lo mande a reparar. Y resulta que eso nunca sucedía y uno cada vez guardaba más y más y más cosas, que además eso pues se llenaba de polvo y entrar a esa habitación uno salía de allá con los ojos irritados y estornudando y demás. Entonces a veces nos pasa que ya no existen estos cuartos de San Alejo, pero sí tenemos muchos pendientes, como si fuera ese cuarto de San Alejo. Esa relación que tenemos pendiente de conversar, de reparar, de arreglar algo que quedó por ahí, un malentendido, y uno siempre lo va dejando ahí y al final no lo arregla. Yo nunca entendí por qué nunca arreglábamos las cosas del cuarto de San Alejo. Y así nos quedamos a veces con las relaciones, con los proyectos que vamos dejando, pero para después, pero qué tal que más adelante, pero dejémoslo acá entre el tintero, eh, con muchas cosas ya también de los objetos que tenemos en nuestro alrededor, pues también a veces los vamos dejando en pendientes. Entonces, pues revisemos qué tenemos en nuestro cuarto de San Alejo, incluyendo también a veces ciertas ideas bajo las cuales nos regimos y ciertas premisas que cuando uno se devuelve a cuestionarlas dice uno, oiga, pero yo desde cuándo pensé esto y desde cuándo me rijo por esto si eso ya ni siquiera aplica. O sea que tenemos cosas por allá en el cuarto de San Alejo de ciertas ideas y ciertas normas que hoy de pronto no le vemos una lógica, pero nos hemos seguido moviendo en ese sentido que de pronto no es tan funcional y tan práctico. Mira también de las relaciones, cuáles vale la pena que vuelvas a mirar y a reparar y a conversar y a retomar ese vínculo que se quedó por ahí como mocho esperando que algún día se tuviera el momento ideal. Espero que te guste como este recordatorio, el cuarto de San Alejo, que te prenda bombillitos de cómo manejar esos trasteros que tenemos por allá, todas esas cosas en desuso, cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía.